Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Rebeldes hutíes reivindican un nuevo ataque contra Israel. Desde sus inicios, el Opus Dei se propuso acceder al Estado. Es lo que dice la periodista argentina Paula Vistanino al presentar su libro Te serviré. Y el presidente Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino. Son los temas que vamos a compartir hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Muy bien, un gozo estar con ustedes. Bueno, un gusto tenerte, Alberto. Saludamos a Ian Eises. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, contenta de estar con ustedes y con Carlos Manuel Orellana, que nos recibe allí en Guatemala. Transmitirte también los saludos, Carlos, de la audiencia, preocupados por lo que ocurre allí en estos días, con estos temblores que tú has explicado. Y bueno, orando a Dios que estén lo mejor posible. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, Victoria, saludos a ustedes y muchas gracias por la preocupación. Le animo a nuestros oyentes a averiguar en internet lo que es un enjambre de temblores. Los guatemaltecos acabamos de descubrir el término. Eso es lo que estamos sufriendo, un enjambre de temblores. Bueno, oramos. Un abrazo, con mucha emoción. Adelante. Dale, oramos por ustedes, Carlos, y saludamos allí también en los controles y en la edición a Rodrigo Rincón, Robert Brasil en la edición y las redes sociales de este programa, Victoria Pereira, quien les habla. Vamos a hablar entonces de lo que ha ocurrido. Israel lo niega, pero bueno, los rebeldes hutíes están reivindicando un nuevo ataque contra Israel. Información que tomamos de Deutsche Welle, que señala que rebeldes hutíes de Yemen lanzaron 2 ataques contra el principal aeropuerto de Israel, el de Tel Aviv, y el ejército israelí dijo que interceptó ambos, un día después de haber atacado el puerto yemení de Hodeida. Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen afirmaron que su operación ha alcanzado su objetivo con éxito, aunque Israel aseguró que lo ha interceptado. El portavoz militar hutí Yahya Sarea afirmó en un comunicado que esta operación militar cualitativa fue dirigida al aeropuerto de Lod, Ben Gurión, con un misil hipersónico Palestina 2. El ejército israelí, por su parte, aseguró que el nuevo misil hutí hizo que las sirenas sonaran en varias zonas de Israel, pero que fue interceptado. Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el 7 de octubre del año 2023, tras los ataques terroristas de Hamas contra Israel, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Teherán, han lanzado centenares de misiles contra territorio israelí en señal de apoyo a los palestinos en el enclave. Pese a la breve pausa de sus acciones durante la escalada entre Israel e Irán en junio, los rebeldes yemeníes reanudaron poco después contra el Estado judío y barcos vinculados a ese país en el Mar Rojo. Vamos a hablar y resumir rápidamente, Carlos. Entonces Israel, allí con este combate allí en la zona de la Franja de Gaza, posteriormente esa guerra de varias semanas frente o contra Irán, y esto último, estos rebeldes hutíes que han reivindicado un ataque que Israel niega. Así es, Victoria. Desde los ataques de Hamas a Israel ya hace más de 2 años, yo personalmente no estaba enterado de la existencia de estos rebeldes hutíes. Y es que en el ajedrez de la geopolítica del Oriente Medio existe algo que en inglés se conoce como proxy. He tratado de buscar una traducción al castellano, pero podríamos decir que son aliados o representantes de. Los rebeldes hutíes son un proxy, un grupo proxy de Irán. Irán provee armas, fondos y todo el apoyo logístico, y obviamente los rebeldes hutíes son un instrumento más para hostigar continuamente a Israel. El día de hoy, bueno, y podríamos, ¿por qué se les llama rebeldes? Si usted se dio cuenta, estimado oyente, habrá notado que continuamente nos referimos a ellos como los rebeldes hutíes. No son los hutíes en sí mismos, sino son los rebeldes. Y en base a ese término al cual nos hemos acostumbrado, aún en películas, ¿verdad? Yo soy de esa generación que tuvo la oportunidad de ver la Guerra de las Galaxias desde el inicio. Usted recordará que está el grupo rebelde que lucha contra el imperio, y nos acostumbramos a ciertos términos y no reflexionamos en el profundo significado que esas palabras tienen. Quiero hablar este día acerca de eso, rebeldes o rebeldía. El diccionario nos dice que rebelar, de donde viene rebelde, es sublevar, levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia debida,
y también significa oponer resistencia. Los rebeldes hutíes han luchado desde ya hace muchos años, aparentemente casi 25 años, en contra del gobierno legítimo de Yemen, y ellos han estado luchando y quieren instalar una versión islámica más extremista en ese país. Y hablábamos de la geopolítica, y es que Yemen tiene costas o está prácticamente en la entrada y salida del Mar Rojo, que es la salida al océano que tiene Israel en el sur. Es de suma importancia, por lo tanto, el control de esa área por un grupo que esté en contra de la nación de Israel. Pero regresando al término rebelde, me ponía a pensar que nosotros, en el fondo, todos los seres humanos somos rebeldes a Dios. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de gente rebelde, y cuando es una palabra políticamente incorrecta, es una palabra incómoda para muchos de nosotros, pero si somos honestos, todos somos rebeldes. La humanidad en sí es rebelde. Uno de esos infames rebeldes de mucha fama a lo largo de los siglos es el hijo pródigo. Pensaba en él, y quizás en este momento nos esté escuchando algún hijo pródigo. Le vamos a llamar Carlos Manuel a ese hijo pródigo. No quiero hablar de otro nombre, pero en estos días me contaban de un Carlos Manuel al que yo personalmente aprecio mucho, y estuvo involucrado en unos incidentes muy lamentables hace unos días aquí en Guatemala. Pensaba yo que en un momento un conjunto de malas decisiones nos pueden llevar a una situación peligrosa, inclusive para nuestra propia vida. Seguramente a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo hay muchos hijos e hijas pródigos, y yo quiero decirte, si me estás escuchando, que en la casa del Padre te están esperando. En la casa del Padre hay alguien que todavía está orando por ti. En la casa del Padre hay abundante pan para satisfacer tu hambre. En la casa del Padre está el agua de vida eterna, y en esa agua tú ya no vas a tener sed otra vez. Este día yo quiero invitar a todos aquellos padres que quizás también me están escuchando y que tengan hijos pródigos. Yo quiero animarles a que no dejen de orar por esos hijos e hijas que están lejos. Quiere el Señor que este día tu corazón sea tocado y tú hagas un alto en tu vida y sean abiertos tus ojos, y que ya no te encuentres en esa categoría de rebelde, luchando una causa perdida, luchando en contra del sistema, luchando en contra del amor de Dios para ti. Deseo que el Señor te haga reconsiderar tus pasos y puedas descubrir inclusive que a lo mejor estás comiendo entre los cerdos. De hecho, la Biblia nos dice en Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Mire qué lindas palabras. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Saludos cordiales. Continuamos en la revista radial. Vamos a hablar de estas charlas y entrevistas que ha tenido la periodista Paula Vista-Niño, esta argentina, que ha visitado varios medios a nivel de Latinoamérica para hablar concretamente del Opus Dei. Ella dice que desde sus inicios el Opus Dei se propuso acceder al Estado. Artículo que vamos a leer de página 12, que señala que la periodista Paula Vista-Niño, cuando Jorge Bergoglio fue elegido papa, descubrió que los jesuitas no se llevaban bien con el Opus Dei, y eso disparó la idea de llevar adelante una investigación. A raíz de un artículo que había escrito, la contactó un equipo de abogados para informarle que en la justicia había un caso que documentaba el modus operandi que ella describía. Ese fue el germen del libro Te serviré, de Editorial Planeta, una investigación tan rigurosa como atrapante que expone la trama de fe, poder y disciplina a través de la cual el Opus Dei se benefició de una de las mayores fortunas de la región. Hay que pensar al Opus Dei como una pirámide con una cúpula religiosa y miembros laicos.
Los numerarios son el núcleo, mujeres y hombres de clases medias y altas captados en la adolescencia porque asisten a buenos colegios y se esperan que tengan un futuro destacado. Ellos toman compromisos de castidad, pobreza y obediencia, viven en casas cerradas, se comprometen al celibato, firman un testamento a favor de la organización porque no tienen herederos, entregan su salario y son funcionales a la obra. Ese modus operandi asombra tanto como conocer los castigos autoinfligidos, las mortificaciones diarias o la censura y las listas de libros. El libro Te serviré expone también los abusos de poder y la manipulación orquestada por profesionales, escribanos, abogados y psiquiatras para controlar el patrimonio de sus miembros. Vistaniño explica que la cabeza del Opus está en Roma y hoy tiene presencia en casi 70 países. Sobre la inserción en el Estado, dice, desde sus inicios en España, con la llegada del franquismo y en sus primeros estatutos, el Opus Dei se propuso acceder al Estado, a lugares públicos de poder para sus socios varones. En Argentina lo logró particularmente a partir del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Tuvo una mejor inserción con el de Alejandro Lanusse. Él donó el terreno de la sede principal, un cuarto de manzana en Recoleta. Durante la última dictadura también consiguieron buenos lugares y terminaron de coronar eso en los años 90, cuando lograron meter a muchísimos estudiantes de Derecho de la Universidad Austral en la justicia argentina. Alberto, vamos a hablar entonces de esta periodista, investigadora argentina, Paula Vistaniño. Sabes que, tengo pendiente de ver las entrevistas que ella dio esta semana en varios medios de Sudamérica y también, ni que hablar del libro, me dan ganas de leer, ¿no? Te serviré. Es el libro de esta periodista hablando concretamente del Opus Dei y ella señala en este artículo, o así lo destaca este artículo, que desde sus inicios el Opus Dei se propuso acceder al Estado. Bueno, este es un tema muy interesante porque cuando tú te pones a investigar vas a encontrar frases que te van a llamar la atención porque decís, yo soy un cristiano, ¿qué tiene de malo mortificar la carne? Bueno, hay que ver el cómo y para qué. Ahora, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando está investigando, por lo menos yo me la hice, es ¿qué significa la palabra Opus Dei? Es importante comprender el significado, es importante entender cómo funciona, es importante entender dónde se originó. Porque en realidad, vamos a decir algo al aire. Uno puede hacerse la pregunta, ¿el Opus Dei es anterior a lo que la gente llama Illuminati? ¿Es anterior a la masonería? No, es muy posterior. Porque el Opus Dei se originó en el año 1928 en España y en un lugar muy particular de España, en Navarra, al norte, en una economía rural, en un lugar un poco áspero, en un lugar que llamaba no a la liberalidad, sino más bien a la conservación. Bueno, todo eso influye. Y vamos a lo primero. ¿Qué significa Opus Dei? La palabra viene del latín y sí es muy bueno recordarlo, es una institución dentro de la Iglesia Católica fundada por José María Escrivá de Balaguer en el año, ya lo dije, 1928. Y el lema de ellos es buscar la santidad en la vida cotidiana. Vos lees este cartel, este título y decís, fantástico, pero no es así. Es una institución jerárquica de la Iglesia Católica. Y algunas personas hacen esta pregunta: ¿se puede considerar al Opus Dei una secta? Y yo pensaba, como respuesta a esta pregunta, ¿cuántos buenos hermanos bien intencionados, cuántas personas hay en el mundo bien intencionadas que pueden caer en una secta? ¿Y cómo un cristiano puede ofrecer herramientas para la liberación de un grupo así? Primero, ¿cuáles son las características que tiene una secta? Número 1, una excesiva devoción a un líder. Número 2, cero pensamiento crítico. Hablaba hermano Carlos Manuel Orellana de rebeldía o de opinar diferente. En una secta no tenés derecho a pensamiento propio. Tercero, control mínimo al detalle. Cómo vestir, qué comer. Cuando tú miras el estilo de vida que las personas que lo integran tienen en el Opus Dei, por ejemplo, ellos tienen sus trabajos seculares, hay profesionales,
pero sin embargo ellos tienen que reportar o dar todo el dinero a su líder. Si necesitan un pantalón, tienen que dar cuenta para qué necesitan el dinero y por qué quieren comprarse un pantalón. Entonces, otra característica que el Opus Dei tiene es que después que entras en la familia del Opus Dei, esta es tu familia. ¿Qué pasa con los lazos naturales? Y te llevan a otro lugar fuera de tu país de origen. Entonces, hay un control mínimo al detalle, cómo vestir, qué comer. Hay en una secta dualidad extrema, y una característica de toda secta es que todo es válido para el líder, pero no para el que forma para el que forma parte de esa secta. Inducción de pensamientos negativos, no hay vida interior. A partir de que una persona entra en una secta, bueno, empieza toda una nueva relación. Las sectas son organizaciones cerradas, y como leían ustedes en el tercer párrafo, el Opus Dei es una estructura piramidal jerarquizada que tiene una figura dominante o un líder. Hay también algo de colectividad adherida a un sistema de creencias. A veces hay censura, a veces hay doctrina religiosa o filosófica, y una fuerte defensa de una nueva forma de vida que se adopta al integrar a la persona a dicha secta, desde el punto de vista personal, económico, familiar, cultural. Lo que importa es el interés centrado en la conciencia grupal, favoreciendo la extrema dependencia del adepto, así como su aislamiento social. Por ejemplo, en la Argentina, no sé en Uruguay, pero en la Argentina el Opus Dei fundó casas que se dedicaban a preparar mucamas, ¿no? Y las separaban. Hay testimonio de mujeres que estuvieron 22 años en una extrema esclavitud, y que después, por la misericordia de Dios, pudieron salir de ese lugar. Ahora, ¿cómo trabajaban? ¿Cómo trabajó el Opus Dei en toda América Latina? Tratando de penetrar en la sociedad de una forma que no se note. Déjame hacerte un paréntesis, no te quiero desacomodar, pero quiero agregar esto porque me parece que es un distintivo que lo encontramos más bien asociado justamente al Opus Dei. Lo leíamos con Ian recién, que tiene que ver con esos castigos autoinfligidos, las mortificaciones. Yo no sé si ustedes vieron la película El Código de Da Vinci con Tom Hanks y Audrey Tautou, la francesa, pero allí, bueno, se hablaba un poco de esto, se veía un poco, se representaba bastante eso. ¿Es así? Se expuso, pero de una forma exagerada. Se mencionan dos cosas que se usan en el Opus Dei. El cirio, que es como un collar de alambre que una persona se tiene que poner en el muslo para que cuando se siente lo mortifique, y un látigo con el cual ellos se golpean la espalda. Una de las prácticas es que 2 veces a la semana te tenés que bañar con agua fría para el padre, como una motivación también a la mortificación. Y también alguna vez en la semana están obligados a dormir en el suelo, poniéndose a veces como almohada una guía telefónica, como daba el testimonio una mujer. Pero no termina ahí. Después tienen que ir a confesarse y tienen que dar cuenta a un solo sacerdote, no es al que esté de turno, o a uno siempre el mismo. Y eso es de por vida. No tenés jubilación, no tenés descanso. Entonces, realmente uno puede decir, esto no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, porque Timoteo tenía esa tendencia también al ascetismo, Pablo le dijo, mirá que el duro trato del cuerpo o el ejercicio corporal no aprovecha para lo espiritual. ¿Habla la Biblia de mortificación? Sí, habla, pero en otro sentido. Por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso nos dice que tenemos un ayudador, que tenemos alguien que nos acompaña para hacer morir las obras de la carne. En otro pasaje de la Escritura, la palabra de Dios dice, no proveáis para los deseos de la carne. Eso es mortificar a la carne. Entonces, la definición más creíble, más entendible del significado bíblico de mortificar es no proveas para aquellas cosas que a vos te gustan, pero que a Dios le desagradan. Gracias a Dios que Jesucristo dijo esto, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. ¿Quién es la verdad en este mundo? El propio Pilato le hizo la pregunta a Jesús. Jesucristo le respondió a Tomás en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estimado oyente y amigo, Jesús no quiere invitarte a una religión. Él ha venido para buscar y para salvarte, porque tú, sin Cristo, estás perdido. Continuamos en la recta final de la revista radial. Les contamos que, según informa el diario El País de Uruguay, Francia va a reconocer al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, que se celebra en septiembre en Nueva York, según anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que subrayó la necesidad de una paz justa y duradera en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó enérgicamente la medida. Esta medida premia el terrorismo y corrige el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán, como ocurrió con Gaza. Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él. Seamos claros, los palestinos no buscan un Estado junto a Israel, buscan un Estado en lugar de Israel, publicó en su cuenta X. El viceprimer ministro israelí, Yariv Levin, calificó la decisión como una mancha negra en la historia francesa y una ayuda directa al terrorismo. Así que, Yana, vamos a hablar de esta decisión de Francia y recordamos como dato, nada más 142 estados ya han reconocido al Estado palestino. Sí, vamos a hacer un poco de memoria. El Dale. 7 de octubre de 2023, Hamas y otros grupos terroristas invadieron los kibutz que rodean la Franja de Gaza y asesinaron, violaron, secuestraron a los israelíes que vivían ahí. Bebés asesinados en sus cunas, personas quemadas vivas, horrores que sobrepasan toda imaginación. 251 personas de todas las edades, ancianos hasta bebés, fueron secuestrados y escondidos en Gaza. Al día siguiente, mientras las matanzas aún continuaban, hubo manifestaciones anti-israelíes en universidades en todo el mundo, en Times Square, en Nueva York, y había quienes festejaban las atrocidades en las redes sociales. Muchos de los que fueron asesinados aquel 7 de octubre eran personas que abogaban por una solución de dos estados, para una convivencia pacífica entre israelíes y palestinos. Pero, a pesar de eso, fueron asesinados justamente por ser judíos. Fueron asesinados por un movimiento que se puso por meta no crear un Estado palestino, sino reemplazar al único Estado judío por un califato islámico. Así lo dice textual en su carta de fundación. En los meses que siguieron, los grandes medios de comunicación se han prestado como voceros de Hamas, repitiendo todos los días las estadísticas que Hamas publicaba. Muchos de los palestinos que murieron en la guerra que inició Hamas aquel día aterrador podrían haberse salvado si hubieran podido refugiar en los túneles cuyas entradas estaban muchas veces en sus propias casas. Pero la entrada les fue negada por Hamas, que necesitaba a esta gente arriba como escudo humano para mostrar al mundo las muertes de civiles inocentes. El sufrimiento de la población en Gaza grita al cielo, pero es el destino que Hamas eligió para esa población y que Hamas y otros grupos yihadistas intentan explotar en su propio favor. Porque en lugar de criticar a Hamas y exigir la liberación de los rehenes, todos los medios acusan al gobierno israelí como el único responsable. La decisión de Emmanuel Macron parece otra victoria más para Hamas. Su juego siniestro con las vidas de inocentes da resultados. Hace 22 años se firmaron los acuerdos de Oslo. En estos acuerdos se comprometieron tanto israelíes como palestinos a buscar una solución de dos estados. La fórmula sería tierras a cambio de paz. Gracias a Macron y a otros bien intencionados, esta fórmula ahora es obsoleta. Reconoce un estado y posiblemente querrá adjudicar tierras sin pedir paz a cambio. Solo espera que al ceder ante la violencia ocurra un milagro. Como cristiano, a mí me choca esta actitud injusta hacia Israel. El desinterés total por los rehenes que aún hasta el día de hoy siguen secuestrados, y también el desinterés por estas familias que día a día se desesperan más y más. Me duele intensamente el sufrimiento de la población de Gaza y verdaderamente oro
por la paz de aquella región. Esa paz llegará un día, pero no llegará antes que tanto israelíes como palestinos descubran que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4. Esto suena quizás barato y sencillo, pero es la lucha de cada cristiano todos los días. ¿Voy a hacer las cosas a mi manera o a la manera de Dios? ¿Hago las cosas en mis propias fuerzas o en el poder que Dios da? ¿No es cierto que nos cuesta depender del Señor? Porque todos somos un poco rebeldes, como decía al principio Carlos Manuel. Nos preocupamos y nos perdemos el sueño en lugar de hacer lo que Dios manda. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él es nuestra paz, Él es el príncipe de paz. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos que muchos judíos y palestinos encuentren hoy paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando al final de esta revista radial. El agradecimiento a Alberto, a Ian y a Carlos Manuel por los comentarios y reflexiones en el día de hoy. Varios saludos queremos llegar a los oyentes que nos han escrito en estos días. A Alicia de Rafaela, Alicia desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. También a Luis Mejía de Barcelona, Venezuela, que quería saludar él a su hermana Virginia en Italia, Erika en España, su hijo Miguel y sobrinas Emilia y Gabriela en Brasil y su sobrina Fernanda en Rosario, Argentina. Todos ellos escuchan el programa, así que el saludo para todos ellos. También a Ana de la Comercial en Montevideo, Mauricio Aquino de Montevideo, Elaine Vaca de Bolivia, Mario de Buenos Aires, Argentina, Máximo Baltasar, Jorge Cepeda, que también escriben a través de YouTube, y Robert Leites. Y los invitamos a comunicarse al WhatsApp al 00598 99000540. Reitero, 00598 99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099000540. Revista radial @llamadaweb.org es el correo electrónico, y la página web www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.